Saludos y bienvenidos a esta presentación sobre Introducción a la Fisiología. Mi nombre es Wilson Vega Alvarado, soy médico y en esta oportunidad daremos un pantallazo general a la materia de Fisiología. Este video está dirigido a estudiantes de la carrera de Medicina que cursan el primer año. Comencemos. Como una breve introducción a nuestro tema, tenemos que puntualizar que esta materia es considerada como clave en la carrera de Medicina, que tiene fuertemente su raíz en la investigación como parte científica de esta materia. Para continuar, haremos un recorrido corto sobre la historia de esta materia que ha tenido una evolución desde hace varios siglos hasta el día de hoy. Comencemos con Aristóteles, considerado como el abuelo moderno del método científico, filósofo que considera uno de los principios básicos para que el ser humano que sea feliz es que sea investigador. De ahí que con el fin de conocer aún más el ser humano, se empieza el estudio de los fenómenos naturales que influyen a la persona. Estos estudios se harán por el lapso más o menos de 2000 años. Así, en la sociedad de ese entonces, empieza a interesarse sobre los fenómenos que le ocurren a la persona. Los filósofos pretendían explicar estos fenómenos físicos, químicos, biológicos, etc., a partir de la observación, deducción y la inducción sin llegar a ser experimentos. Hipócrates habla ya de los constituyentes del cuerpo humano, a lo cual Aristóteles, quien trayendo sus experiencias filosóficas sobre la observación de los fenómenos que influyen al ser humano, se apoya en estos conceptos hipocráticos para dar paso a una nueva etapa de la historia donde se verá el desarrollo de la fisiología, pero aún todavía dominado por la anatomía hasta el siglo XVIII. En la Edad Media tenemos la entrada en escena de Galeno, quien mejora el concepto médico-filosófico que hasta ese entonces estaba presente con la introducción de sus técnicas de disección de cadáveres en humanos y en animales domésticos. Ya en el siglo XVI, Jean Fernel introduce por primera vez el término de fisiología en su obra denominado Medicina, el cual estaba restringido al estudio científico de la naturaleza animal y humana. Fernel considera la fisiología como la disciplina científica que estudie el funcionamiento de los seres vivos, definición que no desmerece del concepto que se maneja actualmente. La fisiología de Fernel continúa, al modo galénico, la descripción anatómica del cuerpo humano. Posteriormente, a partir del siglo XVIII, la fisiología se convierte ya en una materia específica, separada de la anatomía, en las escuelas de medicina de Europa. Seguimos avanzando en la historia de nuestra materia y llegamos a Galileo, quien junto a Descartes inician con la sistematización del método científico, influyendo así en gran manera al desarrollo del conocimiento fisiológico moderno que conocemos en la actualidad. Este método se basa en la observación y en la experimentación. Aquí es un punto muy importante a tomar en cuenta porque estamos pasando de una forma de investigación limitada hasta ese entonces a la observación y deducción hacia la experimentación, con la adquisición de conocimientos muy directos de los elementos que componen un ser vivo. Desde un punto de vista ético, la experimentación humana directa ha sido prohibida por todas las sociedades y en todas las épocas, salvo en contados casos en los que se accedió al voluntariado en condiciones estrictas. El conocimiento fisiológico que se tiene del organismo humano no se ha obtenido en su mayor parte de la experimentación directa, sino de la experimentación animal, los clásicos animales de laboratorio, y la posterior y cuidadosa extrapolación de los datos, así como de la observación del organismo humano en estado de salud y enfermedad. Para ir concluyendo con este breve paseo de la historia de la fisiología, tenemos que mencionar a Claude Bernard, quien con sus acotaciones influye en la definición moderna de fisiología que conocemos actualmente. Él define la materia como conocimiento de las causas de los fenómenos de la vida en estado normal, el cual nos enseñará a mantener las condiciones normales de la vida y conservar la salud. Hasta aquí terminamos con la historia resumida de la fisiología. Ahora daremos paso a definir nuestra materia.
Fisiología, del griego physis, que significa naturaleza, y logos, conocimiento. Es una materia de la biología, es amplia, que se encarga del estudio de las funciones del ser humano. Esta materia intenta explicar los factores físicos, químicos y biológicos que causan el origen, desarrollo y progresión de la vida. Por lo tanto, su objetivo será explicar la función de los seres vivos y de sus componentes, e integrar las funciones de todas las partes del cuerpo para mantener la función en todo su conjunto. En la fisiología humana nos preocupan en esencial las características del cuerpo humano que nos capacitan para percibir nuestros entornos, movernos, pensar, comunicarnos y reproducirnos y realizar todas las funciones que nos permiten sobrevivir y desarrollarnos como seres vivos. Clasificación. Teniendo en cuenta que la fisiología se encarga entonces del estudio de todos los elementos del cuerpo humano, la clasificación que utilizaremos estará dada según los diversos universos que componen el ser humano, por lo cual esta clasificación será teniendo en cuenta las diferentes células, tejidos y órganos que componen el cuerpo humano. De ahí tenemos la fisiología cardíaca, fisiología celular, fisiología gastrointestinal, fisiología de los sentidos, fisiología del ejercicio, fisiología del sistema endocrino, fisiología del sistema nervioso, fisiología de la reproducción, fisiología de la respiración. Como podemos ver, la fisiología no es más que el estudio independiente por cada sistema que compone el cuerpo humano. La fisiología como materia. Intentaremos puntualizar más la fisiología como materia de estudio en nuestra carrera de medicina, enriqueciendo aún más el concepto tradicional que compartimos a su momento. De ahí tenemos que nuestra materia no es más que el estudio profundo de todas las funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas del ser humano y los factores que controlan, regulan e integran este funcionamiento. Como materia clave de la medicina, en estas cortas palabras resumimos los contenidos que abordaremos en el transcurso del semestre. Organización estructural del cuerpo humano. Entrando un poco más en materia, daremos un pantallazo sobre la organización estructural del cuerpo humano, sobre la cual nos basaremos para ir desglosando nuestro tema de hoy. Los niveles que hemos ido estructurando y que nuestro cuerpo está conformado lo hemos dividido en molecular, celular, tisular y sistémico, empezando desde lo más básico hasta lo más complejo. Tenemos que puntualizar que un elemento que tenemos que tener en cuenta es la célula. La célula como unidad importante de nuestro cuerpo es la estructura que presentamos. A continuación, la célula. La célula juega un papel muy importante porque será ahí donde se realizarán los procesos fisiológicos más importantes de los tejidos, órganos, sistemas del cuerpo humano. Consideraremos a la célula como una unidad anátomo-funcional de todo el cuerpo humano. Como unidad es la pieza clave para entender el porqué de la funcionalidad de alguna parte del cuerpo humano o en todo su conjunto. Esta funcionalidad tiene que ser regulada y trabajar de manera coordinada y equilibrada, ya que una disminución o aumento en los procesos celulares influirá en el desarrollo anómalo del tejido, órgano y sistema del cuerpo. Este equilibrio y o estabilidad que debe de existir se le conoce como homeostasis. La homeostasis, que deriva del griego homoios, que significa similar, y éstasis, que significa posición o estabilidad, es una propiedad de los organismos vivos que consiste en una capacidad de mantener una condición interna estable teniendo en cuenta el medio externo. Tanto el medio interno como el externo de una estructura del cuerpo humano deberán estar en equilibrio para que el sistema y o el cuerpo humano puedan desarrollar sus actividades con total normalidad. Aquí tenemos un breve resumen para entender la homeostasis. Organismos en homeostasis. Tenemos el cambio externo y tenemos el cambio interno. Al haber una pérdida de la homeostasis, el organismo trata de ir compensando, trata de ir regulando
Pero ¿qué pasa cuando esta compensación no se llega a dar? Tenemos el resultado que hay una compensación fallida, el cual producirá la enfermedad. Cuando la compensación es acertada, cuando la compensación es regulada, hay una sensación de bienestar y salud en el cuerpo humano. ¿Cuáles son los mecanismos de control de la homeostasis? ¿Cómo el cuerpo humano llega a estabilizar estos sistemas del cuerpo humano? Tenemos dos sistemas que aprenderemos el día de hoy, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Dentro de la retroalimentación negativa, tenemos que los sistemas de control del cuerpo humano actúan mediante un proceso de retroalimentación negativa. Si algún factor cualquiera alcanza concentraciones exageradas o excesivas o demasiadas bajas, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa que consiste en una serie de cambios que devuelven al factor antes mencionado hacia un valor medio determinado, con lo que se mantiene la homeostasis. Un buen ejemplo para ilustrar este proceso es la regulación de la concentración de dióxido de carbono en el organismo. Cuando existe una concentración incrementada de dióxido de carbono en el líquido extracelular, se aumenta la ventilación pulmonar, lo que al mismo tiempo hace disminuir la concentración del gas en el medio interno, ya que aumenta su expulsión a cada respiración. Esto es lo mismo que decir que la respuesta es negativa con respecto al estímulo inicial. Del modo contrario, si el dióxido de carbono disminuye de manera excesiva, se comienza el proceso del sistema de control para que los niveles de gas se incrementen a un nivel adecuado del mismo, ya que es de vital importancia para el ser humano. Retroalimentación positiva. A la retroalimentación positiva también se le conoce como círculo vicioso y es regularmente fatal para el organismo que lo padece. Una retroalimentación positiva, al contrario de la retroalimentación negativa, no deriva de una estabilidad del sistema, sino de una inestabilidad peligrosa. Un ejemplo para ilustrar este concepto es cuando un hombre sufre una hemorragia severa de 2 litros de sangre, provocando que el volumen de sangre sea tan bajo en el que el corazón no disponga de suficiente como para bombear con eficacia. Esto hace que la presión arterial caiga y el riego sanguíneo de las arterias coronarias del corazón del músculo cardíaco sea tan bajo que el órgano comience a sufrir por falta de oxígeno. Esto debilita el corazón y hace que el bombeo sea más débil y disminuido, lo que hace que el corazón se debilite más, continuando así hasta que el sistema se colapse por culpa del círculo vicioso general. Como conclusión a nuestra materia, a nuestro tema de hoy, tenemos que la fisiología humana es un estudio profundo de todas las funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas de los factores que controlan, regulan e integran este funcionamiento. La investigación permitió que se comprendiera desde las diferentes partes estructurales de una célula la asociación de numerosas células de un tejido, la agrupación de tejidos para formar un órgano, hasta que son y cómo funcionan los aparatos y sistemas del organismo humano. Sabemos que este material les servirá a manera de introducirse a este mundo tan interesante de la fisiología. Como aprendimos, es la clave de la carrera que ustedes han elegido, por lo cual sugerimos siempre hacer una retroalimentación con el estudio independiente para reforzar más el tema. Nos vemos la próxima clase.